Historias de campo, historias de noche, historias que marcan la vida por un acontecimiento aterrador. Este es el relato del canciller Cantero y un jinete sin cabeza. Soy Carlos Ramón Cantero Rodríguez, soy una persona mayor de edad que trabajo en esta empresa como auditor interno del grupo de empresas que contemplan esta empresa familiar. En el periodismo deportivo, una función que también me toca ejercer en mis tiempos libres, me conocen como el canciller, un apodo un sobrenombre que me puso Arturo Máximo Rubín en el año 2008. El comunicador nunca creyó en este tipo de historias. Siempre trató de encontrar una explicación científica y lógica a las historias que solía escuchar. Yo tengo una historia que realmente para mí de manera particular es fantástica, porque en mis años de niñez, de adolescencia, escuchaba muchos relatos de mis padres, de mis tíos mayores, hasta de mis propios abuelos, hablando siempre de aquella historia que siempre surge, llámese bombero, llámese como quiera llamarse, conforme a nuestras diferentes leyendas, ¿verdad? Hasta que una madrugada le ocurrió algo que hasta ahora no puede olvidar. Un día viernes 26 de agosto del año 1988, tuve que ir hasta la ciudad de San Bernardino, frente mismo a un club country que está sobre la ruta, a un cumpleaños. No pude llevar mi automóvil, entonces tuve que ir con otra persona y hacía un frío de aquellos, 26 de agosto, mucho frío, pero con un clima o con una noche fantástica totalmente de plenilunio. Pero la persona con quien yo viajé se retiró temprano. Famoso, terminó el asado, se cantó el cumpleaños feliz, se comió la torta y se mandó mudar. Entonces yo quedé pensando que ese trayecto existente de este sitio donde estuve hasta salir a la ruta número 2, cruce San Bernardino, Pacaraí, eran unos 8 kilómetros. Yo tenía una condición atlética impresionante, jugaba fútbol, practicaba vóley, entonces dije, 8 kilómetros yo en una hora y media estoy haciendo. Para Carlos, caminar no era un problema. La noche y la distancia tampoco lo eran. Por esos motivos, fue a esperar un bus en la parada para retornar a su ciudad, Fernando de la Mora. Alrededor de la medianoche ya fui uno de los últimos en retirarse y fui caminando sin ningún tipo de inconvenientes digo bien. Terminó mi caminata alrededor de la 1:30 de la madrugada y yo me instalo ahí en la parada, recuerdo bien, de un banco desaparecido, tenía su caseta allí, un lugar de espera para pasajeros. En aquel entonces era simplemente una ruta angosta y con los campos para uno y otro costado. Nadie me para. Pasaban volando los ómnibus. Hasta que pierdo la paciencia, en media hora que pasaron como media docena de vehículos, nadie me paró. Ya eran las 2 a.m. Ningún colectivo se detenía para alzarlo. Todos seguían su camino. Entonces, se dispuso a ir hacia el puesto de la policía caminera a probar suerte. El puesto estaba a unos 800 metros de la parada de bus. Entonces vengo caminando. Tenía un abrigo espectacular. Estaba muy, pero muy bien. La madrugada, el plenilunio, impresionante. Vengo caminando para ese sitio, para el puesto de la policía caminera, y
a la distancia veo una imagen, suponte a 100, 150 metros, en sentido contrario, mientras yo me venía al Pacaraí, se iba para Caacupé o para el desvío de San Bernardino. Y comienzo a sentir la pisada del caballo, que sobre el asfalto, con el silencio que había, era que me entraba por ambos oídos y yo lo viví plenamente. En ese entonces había mucho campo y poca urbanización. Era común que en la zona estén ganaderos o dueños de terrenos revisando a sus animales o movilizándose por el lugar. No tenía la más pálida idea de lo que me iba a suceder minutos después. Las 2 de la madrugada. Cero movimiento en la zona. Él completamente solo. Los buses que no paraban para llevarlo a su destino y un caballo asomándose a él a unos metros. A medida que vengo yo transitando, el caballo se me va acercando, ¿verdad? Y después llega el momento en que se va a producir el cruce. Entonces, a mí lo primero que me vino a la mente es que era algún trabajador de uno de los campos que estaban ahí a los costados de esa ruta número 2, yendo a verificar, a constatar seguramente los animales en el campo. Entonces me preparo y levanto la vista para saludarlo, porque nos cruzamos, yo viniendo para Asunción, él yendo para Caacupé, y me toma a mi lado izquierdo y levanto la vista. Y cada vez que se me acerca más yo logro distinguir el caballo, marrón o negro como quieras, era oscuro, y una persona con capa oscura. Ya la vestimenta del que montaba el caballo era extraña, pero nunca pensó ver lo que se venía. Y entonces en ese instante yo me predispongo a saludarlo, ¿verdad? En nuestras épocas, no sé, hoy, nuestras épocas eran, no, si no le conocíamos a la persona, oh, bateco. Y nos cruzábamos, ¿verdad? Hoy no sé, los jóvenes se manejan de otra forma. Y cuando levanto la mirada, veo simplemente el cuerpo hasta esta zona. Y pasa y yo fijo la mirada porque no localizo la cabeza. Porque si no, para mí iba a resultar simplemente una persona normal y corriente. Lo que vio fue algo inexplicable. Un hombre sin cabeza sobre el caballo. Un ente que pasó al lado suyo. Algo que él pudo ver de cerca y con la claridad de la luna y de las estrellas. Y termino mirando, me detengo y vuelvo a dar la vuelta. A mi izquierda no hay nada. Doy vuelta a la derecha para ver si se bajó en el campo que me quedaba a la derecha. Nada. Desapareció el ruido, desapareció el caballo y obviamente la persona que iba sobre el caballo sin cabeza. Antes y durante el cruce, todo era clarísimo. El trote del caballo, el ruido del casco sobre la ruta, la ropa del jinete. Pero todo eso se desvaneció. No sentí nada, por si alguien me tenga que decir, ¿sentiste escalofrío? ¿Te asustaste? ¿Qué sensación tuviste? En ese instante nada. Hasta que cuando giré a la izquierda, giro a la derecha para ver si se me bajó de la ruta al campo, no hay nada. Desaparece el ruido, el caballo, la persona, y ahí se me vienen cosas a la cabeza. Y yo digo, ¿esto qué es? ¿Quién fue? No puede ser de que yo lo vi llegar paulatinamente a los pasos normal de un caballo, una persona sobre el mismo, y después resulta que se cruza al lado mío y desaparece del mapa. Y yo estaba con una sobriedad única, porque en el lugar del cumpleaños no se consumió bebida alcohólica.
Fue todo a nivel de gaseosa. Caso contrario, yo no me atrevería siquiera a contar esta historia, porque primeramente, por respeto a mi familia, a mis amigos, lo primero que se va a pensar, se fue a una farra. Allí, solo después de ver cómo la figura se desvaneció ante sus ojos, comprendió lo que acababa de suceder y un escalofrío se apoderó de su cuerpo. Entonces, en esos segundos, ¿cuál es la determinación que yo asumo? Correr hasta el puesto de la policía caminera, porque pasados los segundos me entra el miedo. No lo niego. Me entró el miedo y dije, pero esto no puede ser. Esto es anormal. Ahora sí, todo pesaba. El estar solo, la madrugada y la aparición paranormal. Y le meto una corrida que no sé si Ben Johnson o Carl Lewis alguna vez registraron en sus marcas habrán sido los mejores 1000 metros libres de mi carrera. Y me llego hasta el puesto donde estaban los efectivos de la policía caminera, en esa caseta antigua. Estaban, no recuerdo, 4 o 5 personas tomando un delicioso mate, caliente por supuesto, por el frío que hacía. Y yo llego sin oxígeno, intento recuperarme y uno de ellos me pregunta qué me pasó. Después de cruzarse con una persona sin cabeza que montaba un caballo en plena madrugada de San Bernardino, el canciller tomó aire, intentó mantener la calma y describir a los policías qué era exactamente lo que vio. Comienza uno, prosigue el otro. Era un lugar donde permanentemente se daban hechos paranormales. Entonces uno me dice, sí, ahí es normal, en ese lugar. Muchas veces ha salido una señorita vestida de novia, otras veces ha salido una persona de sexo masculino sobre una moto y también ya ha salido sobre caballo. Carlos recuerda el lugar exacto de la aparición. Estaba al lado del arroyo Yaguarezaú. A la policía no les sorprendió para nada el relato. Para ellos es normal, aquel hecho fue normal. Entonces, ¿qué hago? Como que me tranquilizo. Y después me quedo a compartir con ellos unos minutos y creo que a las 3 de la madrugada aparecía en el firmamento un vehículo, les pedí que me detuvieran por favor y bueno, subí, abordé aquel vehículo y me llegué hasta la ciudad de Fernando de la Mora, hasta mi domicilio, pensando en qué es lo que yo vi. Desde esa noche, cambió su manera de pensar. Y convencido de mi historia, de lo que vi, de lo que sentí, comencé a respetarle a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos y a algunos amigos que ya en algunas ocasiones habían comentado hechos de esa naturaleza. Por eso yo hoy digo, en virtud de mi relato, de que mientras uno no lo vive, termina siempre derivando a lo que es una alucinación mental, una imaginación, y lo que viví lo recuerdo hoy como si fuera que me hubiera ocurrido anoche o la semana pasada. Tengo guardada en la retina una imagen que nunca voy a olvidar y que forma parte de mi historia con relación a un hecho paranormal. Esa fue la única vez que vivió algo así. Y aunque buscó alguna otra manifestación para probarse a sí mismo y revivir la experiencia, ya nunca volvió ningún espíritu. Fue la única y última vez. Y he estado de vuelta en lugares, digamos, muy distanciados de la capital. Y uno
se mete por lugares todavía inhóspitos, donde después de unos años termina viendo una hermosa ruta, ¿verdad? Pero antes que eso tuvo que ir abriendo camino con máquinas. Y jamás he vuelto a ver nada, nunca se me presentó otro hecho. Yo creo que es suficiente con lo que viví aquella madrugada del sábado 27 de agosto de 1988. Un amigo de él que había escuchado su relato le puso el nombre a esta historia: El jinete sin cabeza. ¿Creer o no creer?